Gentiles amigos de Periodismo Sin Compromisos, bienvenidos. En los próximos minutos realizaremos una entrevista a dos sacerdotes mexicanos que participaron en la redacción de una carta importantísima que se titula Mater Veritatis Salutaris, o sea, Madre de la Verdad de Salvación. Y digo, haremos la entrevista porque tengo el agrado y el honor de que la comparta con su servidor, el periodista mexicano, historiador también, Miguel Salinas Chávez. Él es director del Boletín de Inteligencia e Información Estratégica, el BIE. Miguel, qué gusto, qué placer. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, este documento titulado en español Madre de la Verdad de Salvación, o en latín, que es el idioma de la Iglesia, en latín, Mater Veritatis Salutaris, fue difundido el 22 de octubre pasado. Lo redactó un grupo conformado por sacerdotes y por laicos mexicanos. Dos de los sacerdotes que participaron en la redacción de este documento son el muy ilustre canónigo doctor Juan de Dios Olvera Delgadillo y el reverendo padre Honorio Santana. Vamos a conversar con ellos. Monseñor, qué gusto. Muchas gracias por esta oportunidad de dialogar, porque el diálogo siempre es un don que nos da Dios para intercambiar ideas, dones que Él nos ha dado. Y yo creo que el documento que nos ocupa es importante, y las actitudes que ustedes tengan, por supuesto, también lo serán. Nos dan la oportunidad de poner un poquito más en contexto, siempre con serenidad, el contenido de este documento. Y hago alusión a esta serenidad porque desgraciadamente a veces es lo que falta en estos diálogos. Tienen que ser serenos, no tienen que ser acalorados o viscerales, sino muy en la paz de Dios. En la paz de Dios. Recuerdo, ¿no? Cuando nuestro Señor le dice a sus apóstoles, les dejo la paz, no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Creo que es San Juan. Creo que es el Evangelio de San Juan. El padre Honorio Santana. Padre, qué gusto. Agradezco mucho esta oportunidad que tenemos de dialogar sobre este tema tan crucial, tan esencial en la vida de la Iglesia. Como decíamos, Señor, hay que tomarlo siempre con calma, porque es decisivo lo que nos decidido, pues hemos optado por lo que hemos optado. O sea, está en juego mucho, pues todo, prácticamente todo. Yo considero que nos estamos tratando lo más importante, que es la salvación de las almas, la salvación de nuestra alma. Mi intención es dar testimonio de mi fe, defenderla y motivar a la Iglesia, motivar a los fieles a que se mantengan firmes en la fe. Ese es mi deseo, y yo agradezco esta oportunidad que se me da de dar testimonio de esta fe. Así es, Padre, fortes in fide, ¿no? Fuertes en la fe. Mi querido Miguel, ¿por qué no introduces tú el análisis, por favor? Claro que sí, querido Jorge. Bueno, pues como ya escucharon, vamos a hablar un poco sobre esta posicionamiento, digamos, esta carta que se preparó con mucho cuidado, redactada por un grupo de sacerdotes, en la cual pues básicamente se establecen verdades de la fe que la Iglesia ha defendido durante 2000 años, y en la cual se están confirmando, o nos estamos confirmando los que hemos firmado este documento, que es gente de todo el mundo,
sobre la doctrina que la Iglesia siempre ha defendido y que no cambia. No hay, ninguna autoridad en la Iglesia que tenga el poder de cambiar esta doctrina milenaria. Sin embargo, en el actual pontificado del Papa Francisco, pues ha habido intentos por o confundir o cambiar o adulterar o como los quieran llamar, estas verdades establecidas por el mismo Jesucristo. Uno de estos temas pues es el de los divorciados vueltos a casar y otros de los cual vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Este documento está, de hecho, el día de hoy se publicó en uno de los, quizá el periódico más importante del país, que es el Universal, un desplegado en el cual se hace público el posicionamiento de este grupo de sacerdotes y laicos, de lo cual vamos a hablar a lo largo de esta entrevista. Básicamente ese es el contexto. Hay mucha gente en todo el mundo que lo ha visto con muy buenos ojos, porque era el momento, como pasó en 1926, que de México salió la resistencia para defender la santa religión. Pues ahora también en el siglo XXI de aquí de México está surgiendo este ejército renovado que está defendiendo la doctrina a través de este posicionamiento, sabiendo además las consecuencias que esto va a traer, porque esto no se va a quedar simplemente como una cuestión de un desplegado y ya, esto va a traer consecuencias sin duda alguna pues duras para todos los que hemos firmado y para los sacerdotes sobre todo, y ellos de una forma muy valiente pues lo han asumido así. Entonces, pues básicamente ese es como el contexto de cómo es que se da este documento que nosotros vamos a analizar en esta entrevista. Muchas gracias, querido Miguel. Así como lo dijo Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, muy ilustre canónigo, doctor en teología. Monseñor, ¿qué motivó la divulgación del documento? Se lo pregunto de manera serena. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera retomar 3 puntos de lo que ha hablado Miguel Salinas, y me parecen muy importantes, ¿verdad? O sea, no hay, a veces pensamos que la autoridad doctrinal en la Iglesia, incluso la máxima, la del Papa, es un poder discrecional para definir las materias hacia todos lados y en cualquier sentido. Esto ya fue de siglos histórico, que el poder del Papa no está no es omnímodo en el sentido de todas las ciencias, de todos los saberes. El Concilio Vaticano I ya lo estableció muy bien, la materia es fe y costumbres que atañen a la salvación. Entonces la Iglesia no puede decir, ahora yo les voy a decir cómo opera un cohete espacial o cómo son las leyes, etcétera. No puede, porque no es su materia. Entonces esto ya costó muchos siglos de reflexión, ya está muy clarificado, pero además incluso en la fe y las costumbres, incluso ahí, tampoco es un poder discrecional, por lo que mismo que acaba de decir Miguel Salinas. No significa que hoy creemos una cosa y mañana nos dicen con la autoridad que ya creemos otra. De esto hay un discurso memorable del gran teólogo, el Papa Benedicto XVI, un discurso memorable donde habla de lo que es el papado y dice, no es precisamente esta idea, no es un poder discrecional, es un poder al servicio de la palabra de Dios, al servicio de la revelación. Entonces no es un poder sobre, sino es un poder al servicio de. Y esto es muy importante, no estamos por encima de la palabra de Dios para manipularla un poco a nuestro antojo, sino más bien para servir y custodiar esa palabra de Dios. Es el verdadero sentido. No tengo ahorita la cita exacta, pero diríamos, los últimos meses, casi alguien lo ha leído como una despedida del Papa Benedicto XVI, que tiene una catequesis un miércoles sobre lo que es el papado, y ese es el tenor, lo que acabo yo de indicar. Pero
incluso antes de este discurso, sabemos por la teología que el Papa puede definir materias, pero aquellas materias que no están definidas, aquellas materias que ya han sido definidas a lo largo de los siglos son intocables, son el patrimonio de fe. Pongo un ejemplo muy sencillo. En el 325, el Concilio de Nicea, el concilio definió la divinidad de Cristo, que es parte del credo que recitamos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No podría venir nadie después a decir en esa controversia arriana, porque era Arrio el que proponía que Cristo no era Dios, no podrían decir, bueno, ahora hemos descubierto que Cristo no es Dios y yo voy a definir que Cristo no es Dios. No se puede. Sobre una materia definida ya no hay autoridad ninguna para modificarla. Aquello que no esté definido sí podría ser parte de la intervención del Papa. Segundo puntito, los cristeros. En el documento se dice, y es verdad, somos hijos indignos de los cristeros, porque también los cristeros, y también decía Miguel Salinas, vamos a tener que afrontar consecuencias muy duras, sobre todo los sacerdotes, consecuencias muy difíciles, pero yo me pongo a pensar en esa espiritualidad de los cristeros que tuvieron que afrontar circunstancias muy difíciles, porque en ese momento, cuando ellos se alzan en armas para defender la fe, no había, y me atrevo a decir que todavía no hay un antecedente teológico donde se haya armado un ejército para explícitamente defender la fe. Por lo tanto, no estaban ni siquiera en los libros de la moral, etcétera. Había habido luchas armadas bajo el comando de la misma iglesia, pero donde los laicos, incluso al margen, incluso en algunos casos en contra del consejo de los mismos sacerdotes y jerarquía de aquel momento, los cristeros sienten el deber en su corazón de defender la fe. Y eso es un motivo de orgullo para los mexicanos, y yo es lo que veo de inédito, donde en el mundo hay una guerra tal cual por motivo únicamente de la fe y tomada por los laicos y de manera espontánea. No es que tuvieran sus teólogos asesores, etcétera. Ahí sí está en pleno la acción del Espíritu Santo en los hermanos laicos. Entonces, pues de ahí tomamos inspiración, somos hijos indignos de los cristeros. Respondiendo a la pregunta, pues creo que ya se responde sola, porque hemos actuado, porque nos hemos dado cuenta de esta realidad desde hace años. Creo que como sacerdotes estamos formados para reaccionar con prudencia, para meditar las cosas, para conceder el beneficio de la duda, para como ejército decir, bueno, tengo que obedecer, tengo que estar en comunión, pero cuando esto se desborda, cuando ya se va hacia otras áreas como podrían ser la herejía, etcétera, ya no podemos ir hasta allá. Ahí ya no podemos salirnos. Y es lo que dice precisamente San Pedro cuando le reclaman, ¿por qué tú nos desobedeces? Te hemos prohibido hablar de Cristo. Y dice San Pedro y los apóstoles, juzguen ustedes si será oportuno, bueno, conveniente, que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Entonces es una obediencia en la fe, una obediencia a Dios. Y aquí quiero recordar un caso muy importante, hablando de ejércitos. Los sacerdotes somos ejército y tendríamos que obedecer a nuestros superiores si todo está en lo correcto. Que me iluminen después los historiadores, porque ahorita doy el dato en general, pero es muy interesante. Hay una historia, es una historia, no es una fábula, de que aprenden a un sacerdote en la época de la persecución cristera, y el que lo aprende manda a llamar a un soldado y le dice, mata al sacerdote. Y el soldado reconoce en el sacerdote al sacerdote que lo bautizó y que lo conocía. Y con toda la fuerza de un militar, con toda la formación de un militar listo para obedecer órdenes, se niega a obedecer esa orden porque no podía matar a aquel sacerdote que le había hecho ese inmenso bien de procurarle la fe. Y
el capitán, o no sé qué grado tendría, manda matar a los dos, y los dos mueren. Pero el heroísmo de ese soldado, creo que por ahí nos va ilustrando la historia y la gracia de Dios que ha estado rondando felizmente sobre nuestro país, sobre nuestra nación, porque la nación es de la Virgen de Guadalupe. Así es. Señor, me permite, Jorge, quisiera hacer una pregunta. Usted mencionó ahorita estaba comentando que obviamente hay partes de la doctrina que evidentemente cuando están definidas plenamente no se pueden cambiar. Uno de esos temas que además yo creo que ha inspirado este documento es precisamente el tema polémico de los divorciados vueltos a casar, si se les permite o no comulgar, que incluso propició una carta encíclica del Papa Francisco, Amoris Laetitia, en la cual dejó de manera tan ambigua si se podía o no recibir, que es fue como una puerta de cantina que uno no sabe para dónde se abre, se puede abrir para los dos lados. Entonces, ustedes fue uno de los ejemplos que tomaron en el documento para especificar cuáles son algunas de las enseñanzas equivocadas del Papa Francisco por las cuales ustedes están diciendo este es el tipo de cosas que nosotros no podemos obedecer. ¿En qué radica específicamente el error de la prédica del Papa Francisco sobre los divorciados vueltos a casar, por favor, monseñor? Sí, bueno, es una materia que, a pesar de que está bastante clara por los siglos, al grado que en el tiempo del protestantismo, cuando el Papa ve que se está perdiendo Europa, que se está dividiendo, etcétera, Enrique VIII era llamado el Defensor Fidei, el defensor de la fe, y era un baluarte. El Papa ahí veía un apoyo enorme para no perder toda Europa, para que no se extraviara toda Europa. Ya estaba vacilando a Alemania, ya había alguna cosa en Suiza, etcétera, y sin embargo Enrique VIII quiere contraer nuevas nupcias y quiere el permiso del Papa, y el Papa en ese momento fue totalmente fiel a la doctrina y no le permitió esas segundas nupcias, cuando hubiera sido muy fácil una componenda política y a lo mejor alguien lo hubiera justificado por el bien de la religión, etcétera, y sin embargo fue fiel el Papa y la Iglesia. Nos costó el cisma de Inglaterra, perder Inglaterra hasta el día de hoy. La doctrina es muy clara desde Cristo, cuando era permitido el divorcio entre los judíos y le preguntan si está permitido rechazar a la mujer y casarse con otra persona, y ellos esperaban muy tranquilamente, porque Moisés nos lo permitió, muy tranquilamente esperaban una respuesta muy popular, como ahora la respuesta popular sería sí, no hay problema, adelante, y Jesús los sorprende con un radicalismo, por si alguien dice que somos acartonados, rígidos, etcétera. Jesús es radical y dice no se puede, y de ese no se puede somos herederos nosotros. ¿Quiénes son los radicales? Los otros no, es Jesús. Y nosotros tratamos de fielmente seguir esa radicalidad. Bien, pero con todo esto de Amoris Laetitia, etcétera, se hace como un enredo, como una cosa difícil de entender, etcétera, que cuesta un poquito de trabajo de desmenuzar. Por eso en el documento está desmenuzado. Y realmente en Amoris Laetitia queda ambiguo al final. Se abren todas las puertas, pero queda ambiguo, ¿verdad? Y es como muy fácil. Si alguien a mí como sacerdote me pregunta una pareja, oiga, yo podría vivir con otra persona, y si yo no soy claro como debe ser, si le empiezo a decir, bueno, podría ser, bueno, depende, si ustedes tienen amor, bueno, no sabemos, etc. Una confusión tal que la otra persona dice, bueno, creo que sí se puede. Y de hecho, las reacciones a Amoris Laetitia fueron el episcopado alemán para dar la comunión, el episcopado polaco para decir no se puede, cardenales unos sí, otros no. Entonces quiere decir que es ambiguo, pero
en el Inter viene esta carta de los obispos de la región pastoral de Buenos Aires para aplicar a Amoris Laetitia de una manera muy concreta. Y el Papa responde y dice, esta es la verdadera interpretación, sin lugar a dudas. Entonces ahí nos está indicando que esa carta es auténticamente la interpretación. Ahora, analizamos esa carta y esa carta lo que nos dice es que una pareja que está viviendo en nuevas nupcias se le recomienda, como siempre se ha recomendado, si deberían separarse, pero si no se pudiera por una razón externa, X, Z o Y, que vivan como hermanos. Es una frase que se entiende perfectamente, ¿verdad? Sin tener relaciones íntimas, etcétera, que vivan como hermanos. Muy bien. Pero después dicen, ahí viene el problema, véanlo, está en el número 5 o 6 de esas cartas y está en el documento. Si esta opción por vivir en continencia no fuera factible, o sea, si siguen viviendo como esposos, bueno, pues se puede hacer un camino de discernimiento para poder llegar a la recepción de los sacramentos. La pregunta es, ¿entonces hay excepciones al punto? El Concilio de Trento, que es magisterio solemne de la Iglesia, no es una exhortación apostólica como lo es Amoris Laetitia, sino es un concilio definiendo una materia. Dice que el vínculo permanece indisoluble, incluso hasta en caso de adulterio flagrante, etcétera. Jamás se puede romper ese vínculo matrimonial hasta que alguno de los dos muera. Y repite pues lo que dice Jesús. Si alguno de estos que se han rechazado el uno al otro, se han separado, etcétera, se casa con otro, comete adulterio. Y el adulterio es un pecado grave, a menos que me informen de otra cosa, porque si ya no es pecado grave, pues ya todo el mundo puede vivir en adulterio, claro, ¿verdad? Entonces, si es pecado grave, no se puede comulgar. Entonces, la pregunta es ¿cómo llegaron a sacar ellos esta deducción? No, ahí viene el documento, pero lo hago muy, muy breve. Con una artimaña, dicen que si los esposos se llegaran a separar, le causarían un daño a los hijos, por lo tanto que no se separen. Entonces deben de vivir en continencia, pero si esto no es posible, pues entonces como tienen esa obligación de vivir juntos, obligación entre comillas, según ellos, porque vayan a dañar a los hijos, pues entonces ya se les permite. Ahí está en el documento, les pediría después que lo abordaran al detalle. Entonces, es una artimaña, no procede, no hay hilación lógica, solo que se pasa muy rápido, se pasa escondido con frases por aquí y por allá y aparentemente muy misericordiosas y aterrizas en algo que no puede ser. Pero el análisis muy concreto está ahí en el documento y esto está al alcance de todo mundo. El problema todavía se remacha con una cosa que prácticamente no se ha notado en ningún lado, cuando dice el Papa, publíquese esto en el Acta Apostolicae Seris como magisterio auténtico de la Iglesia, que no significa un magisterio infalible, gracias a Dios, pero significa enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Es una enseñanza contra otra enseñanza? ¿No se llama eso herejía? Totalmente. Entonces, para ser muy prácticos, pues si aceptáramos esto, pues entonces, perdonando, habría millones de esos casos. ¿Y quién juzga? Pues juzga un sacerdote que se mete a discernir con ellos muy en lo personal, platica mucho y dicen, ya llegamos a la conclusión que sí se puede y gracias, no hay otra autoridad que intervenga, ya, muy bien. Bueno, perdón por alargarme. Este punto creo que ya lo ha desarrollado Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo con mucha precisión. Pero hay otros temas que se abordan en este documento de Madre de la Verdad de Salvación, Madre de nuestro Señor Jesucristo, así de simple, y lo digo tal cual, ustedes lo saben, me reconozco católico, sobre el tema de la homosexualidad, y otro que muy pocos analistas han notado,
el pontífice, que Francisco, sistemáticamente permanece de pie cuando nuestro Señor está en la Sagrada Eucaristía. Y si se me permite, de niño aprendí, y adulto también, que en la Eucaristía está el alma, el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor. ¿Cómo entender que un pontífice permanezca de pie mientras en eventos con dirigentes de otras religiones, si se arrodilla, ¿no? Y si no tiene inconveniente, pues le pasamos ahora la palabra a Miguel Salinas Chávez. Mi querido amigo Miguel. Justo. Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, pues sí, continuamos aquí con Monseñor sobre este tema que tú le comentaste muy correctamente. A ver si nos puede hacer algún comentario. Efectivamente, uno de los puntos que marca el documento es precisamente esta consistente falta de reverencia, porque yo creo que así es, de hincarse ante la Sagrada Eucaristía, que, pues, dicho en términos así muy mundanos, pues básicamente pues es el jefe, ¿no?, del Papa, pues es Cristo, ¿quién más? Entonces, la obediencia que se le debe y el respeto tratándose de Dios, pues es algo que el Papa Francisco de manera consistente nunca ha obedecido, por la razón que sea, o argumentando una supuesta un impedimento físico aparente. Él ha pues evitado o evadido este deber que tenemos todos, desde él hasta la última persona dentro de la iglesia, de rendirle adoración de rodillas al Santísimo Sacramento, cuando sí ha podido arrodillarse ante cualquier otro representante del mundo civil o de otras religiones, como tú bien lo citaste. Ojalá y el muy ilustre canónigo nos pueda hacer un comentario sobre esto que es tan representativo de las inconsistencias de Francisco pues a lo largo de su pontificado. Bien, pues primero quisiera, si me permiten, puesto que así nos lo hizo ver Jorge Santa Cruz, este documento, ¿cómo se llama? Madre de la Verdad de Salvación. Quisiera dar una palabrita sobre lo que significa este título a la Virgen Santísima de Guadalupe. Primero, pues ya sabemos, somos mexicanos, somos guadalupanos, ¿verdad? De eso no hay que explicarlo, pero el hecho de que ella sea madre de Cristo, por supuesto, es muy fácil de inferir que es madre de la verdad, porque Cristo es la verdad en persona. Pero, ¿qué quiere decir esto de la verdad de salvación? Esto es algo importante. Para ponerlo muy sencillo, existen diversos tipos de verdades. Una verdad matemática, 2 y 2 son 4, una verdad filosófica, el principio de identidad, etcétera. Una verdad histórica, etcétera. Una verdad natural. Pero también existe una verdad sobrenatural, que es la que Cristo ha venido a traer a este mundo. Es la revelación, aquello que el ser humano no podía saber si no era por la revelación de Cristo. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, que hay un Padre, un Hijo, un Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y todo el misterio de salvación, cómo íbamos a saber que el Hijo de Dios se iba a encarnar y a hacerse hombre y que iba a morir, etcétera. Hay situaciones, verdades que serían inaccesibles al entendimiento humano por más que se tratara de un genio. Y eso que es la verdad de salvación, que es, lo dice en el Evangelio de San Juan tan hermosamente, Jesús dice, yo les digo a ustedes, les llamo amigos porque les he dicho todo lo que le he oído a mi Padre, todo lo que Él me ha dado, lo comparto con ustedes. Esa verdad, ese misterio interno de Dios que se nos comparte, esa verdad que es inaccesible para el ser humano y que es una verdad que nos salva, que nos lleva a la salvación, que nos dice cuánto nos ama Dios, etcétera. Y es una verdad sobrenatural, aunque a muchos en la actualidad no les gusta hablar de sobrenaturalidad. Es una verdad sobrenatural porque no la podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Eso es la verdad de salvación.
Y si hay un revelador y hay alguien que nos ha traído esta revelación del amor de Dios y que con su misma persona nos revela quién es el Padre, es Cristo. Él es la verdad de todo, sí, pero de manera particular la verdad de salvación. Y la Virgen es madre de esta verdad de salvación. Y precisamente esta verdad de salvación es la verdad de fe. Y la verdad de fe que nos lleva a actuar de un modo X, Z o Y, que nos da una moralidad, que nos dice hacia dónde tenemos que actuar. Eso es la verdad de salvación. Y precisamente esa verdad es la que se quiere ahogar a través de verdades naturales que son sustitutas de esta verdad sobrenatural. En lugar de decir somos hijos de Dios por una gracia que nos eleva de lo natural a lo sobrenatural, decimos todos somos hermanos simplemente porque compartimos la naturaleza humana. No es cierto. Somos hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. Y es la gracia del bautismo, y es una gracia sobrenatural. Entonces, son aspectos que escapan a la persona a veces de a pie porque no se le explican bien, etcétera. Entonces pareciera como un añadido esto de decir la verdad de salvación. No es la verdad sobrenatural, la verdad específica de salvación, la verdad que nos trae Cristo, que nos revela el amor de Dios. Entonces es algo muy importante, y precisamente contra esa verdad es que se está atentando, se está queriendo reducir todo a un modo de hablar y de actuar sobrenatural. Por eso es que no importa si eres católico, cristiano, o eres budista, o eres X, ¿verdad? No importa, porque pues ya basta que nosotros nos entendemos aquí a lo humano para que nos sintamos hermanos. No. Te olvidas del Padre Celestial, te olvidas de la gracia del bautismo, te olvidas que el bautismo procede de la cruz de Cristo, etcétera. Entonces, todo eso es como un combate para hacer nada esta luz, este fuego que Cristo ha venido a traer a la tierra, hacerlo nada. Entonces, allí quien sale a defender esta verdad de salvación, pues nada más y nada menos que la Virgen Santísima de Guadalupe. Exactamente como lo dijo Jorge Santa Cruz en la otra entrevista, Santa María de Guadalupe salva nuestra patria y conserva nuestra fe, que va más allá de lo simplemente natural. La Virgen Santísima nos viene a traer al verdadero Dios por quien se vive, ¿verdad? Entonces, creo que me parece importante acotar esto porque pues tiene que ver con el resto de la declaración, ¿verdad? Y al mismo tiempo decir que se trata de una cuestión espiritual. Todo esto que hacemos es una cuestión espiritual, es una cuestión de discernimiento. Es la verdad de fe. Y no es una cuestión simplona, externa, de decir, tú estás en comunión con la iglesia y no sabes ni en qué estás en comunión. Millones no saben ni en qué están en comunión y entonces estás en comunión con la iglesia. Y si la iglesia te dice, como pasa, como cómicamente sucede en la iglesia, ¿verdad? Cuando los fieles están distraídos y decimos que Dios nos ayude, te rogamos, Señor, te rogamos, Señor. Y si decimos, y que se mueran todos ustedes, te rogamos, Señor, ¿verdad? También. O sea, estamos aborregándonos, estamos diciendo nada más, sí, mantengo la comunión, pero en lo externo, pero no en lo interno. Y la iglesia siempre ha dicho, si tú crees esto, estás con la iglesia. Si tú no lo crees, no estás con la iglesia. Si tú no crees que Cristo es Dios, no has llegado a la iglesia. Porque la iglesia es la comunidad de los que creen que Cristo es Dios. Y creen que Cristo es Dios en la Eucaristía. Y por eso ya paso al punto de la Eucaristía. Otra vez no es una cosa simplona de ver cómo te pones de rodillas, sí o no, si te hincas primero con la izquierda y luego con la derecha, o cómo. No. Es rendir el culto debido de adoración. Y me gustaría que nos asomáramos después un poquito al texto del Concilio de Trento, donde dice allí que si alguien dice que a la Eucaristía no le es debido un culto de adoración, sea excomulgado, sea anatema. Y dice, ese culto de adoración incluso externo. ¿Cuál es ese culto de adoración incluso externo? Arrodillarse.
Y precisamente es algo tan sagrado y me alegra y lo celebro, que la iglesia tenga esas intervenciones donde diga y ponga las cosas en su lugar. Ante Cristo te arrodillas, porque la iglesia es madre. ¿Y qué es lo que hace? Nos platicaba Jorge Santa Cruz, y yo puedo también de platicarlo, y todos lo podemos platicar. ¿Qué es lo que hacen nuestras mamás cuando vamos a la iglesia y no sabemos las cosas y no nos ponemos de rodillas cuando nos debemos de poner de rodillas? Pues viene la reprensión y te dice, te hincas. Hijo, te hincas porque aquí es lo que tienes que hacer. Y la iglesia es madre y nos dice, si alguien dice que no, que la Eucaristía no, fíjense que la Eucaristía no está para ser despreciada, es el tesoro de la iglesia. Aquí rendimos adoración en un culto incluso externo. Pensamos a veces que la situación es muy, ¿para qué se meten en esas cosillas? Son cosas secundarias y todo está en el corazón. No, todo está en el corazón, también están los signos externos, ¿verdad? Si yo llego con una persona y no la saludo y le digo, es que te saludé interiormente, ¿me la creerá? Bueno, no sé si más o menos, y por último decías, Miguel, es que argumentando que está enfermo, etcétera, nadie ha argumentado, nadie ha explicado nunca nada, porque sería muy oportuno oír una explicación, es decir, fíjense que sí nos debemos de hincar, pero no me hinco por esta razón. Bueno, ya entraríamos en otro campo. Pero está preceptuado desde miles de años hincarse ante la Eucaristía. Se tendrían que ver los misales, se tendría que ver la iconografía cristiana donde aparecen hincados, postrados ante Cristo, etcétera. Sí, totalmente de acuerdo. Si la memoria no me falla, Monseñor Miguel, amigos, San Pablo dice que ante el nombre de Jesús, cuando se pronuncia el nombre de Jesús, toda rodilla se debe doblar, hacer la genuflexión, en el cielo, en la tierra y en los mismos infiernos. Más claro, creo, ni el agua, ¿no? El problema que su servidor ve es que por parte del pontífice se ha adoptado un lenguaje bastante amigable para con el mundo. De hecho, no hace mucho que dijo que la iglesia tiene que ser más amiga del mundo. Y eso implica alejarse de lo que usted, Monseñor, mencionó en la entrevista anterior, de poner el énfasis en la salvación eterna del alma de cada uno de nosotros. El 4 de febrero, si no me equivoco, el 4 de febrero de 2019, el pontífice firmó un documento con otro líder religioso, con el gran emir, si no me equivoco, Al-Assad, del gran rector de una universidad musulmana del Cairo. Y ahí ambos se pronuncian porque haya una paz, que se termine el fanatismo religioso y que se tomen en cuenta las partes verdaderas que tienen las distintas religiones. Un gran relativismo, ¿ya? Que se tome en cuenta lo verdadero que tienen las otras religiones. Cuando sabemos, usted lo ha dicho, que la verdad es una. Entonces, creo que la iglesia, salvo su mejor opinión, bueno, no es un acto de fe, considero que la iglesia está en este momento ante un escenario crucial. Algún sacerdote me decía, así como nuestro Señor Jesucristo vivió su pasión
y muerte, así la Iglesia tendrá que pasar seguramente por su propia pasión y muerte para que después, con la venida de nuestro Señor, la segunda, entonces ya la Iglesia militante sea parte de la Iglesia triunfante. No sé usted cómo lo vemos. Es lo mismo que decíamos hace rato. Hay una tendencia en la teología desde hace muchos años, y si nos vamos muy a fondo, vendrían las advertencias de San Pío XII, perdón, de San Pío X, que después prolongaron los pontífices siguientes, sobre la introducción de un modernismo, los grandes peligros, porque en realidad es no creer. O sea, si uno habla, a veces es absurdo, pero hablas en el seminario o con los colegas sacerdotes, hablas de salvación eterna y hay un poco de sonrisas un poco sarcásticas, como diciendo, te fijas en eso, espérate, o sea, no seas mocho, etcétera, ¿no? Cuando es una realidad, es una realidad. Y la pregunta es por qué en la mayoría de los discursos pontificios de un buen tiempo para acá no se hablan de estas realidades profundas y trascendentales que son eternas, que es esencia del Evangelio. Es verdad que el Evangelio es fermento en esta vida, es verdad que el Evangelio es para aplicarse en esta vida y que la fraternidad también se vive en esta vida, pero estamos en vistas a la vida eterna, como bien lo decían ahorita, las postrimerías, muerte, juicio, infierno o gloria. No han dejado de tener valor estas realidades, estas postrimerías. En el fondo es eso, ¿crees o no crees? ¿Crees tú, seminarista, sacerdote o no sacerdote o sacerdote ya mayor? ¿Crees que es rollo simplemente el decir que hay vida eterna, que hay que confesarse, que hay pecados mortales, etcétera? ¿O de dónde crees que salió? Porque también se figuran como que esa doctrina salió pues, de personas un poquito cuadradas, etcétera, les llaman tradicionalistas, malmente llamadas, pero no se dan cuenta que salió de la misma doctrina de la Iglesia y del Evangelio de Cristo, y que ahí está, Mateo 25, pues solamente que borremos el capítulo, cuando dice, id malditos al fuego eterno, preparado para ustedes y sus ángeles, etcétera. Son realidades. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Son realidades. Entonces, y hay otra tendencia que muy bien, sí, el Evangelio se tiene que vivir en el tiempo, sí, pero esas dos tendencias no siempre han sido ser llevadas en armonía, como de hecho la doctrina social de la Iglesia las pone en armonía. Pero cuando no las entiendes bien, te vas por un lado, te vas por otro. No, vamos a lo esencial. Y la Iglesia ha tenido un camino de 2000 años que ha ido perfeccionando, y de repente nos lo cortan con doctrinas verdaderamente, ¿verdad? Hay una asamblea diocesana en Roma en la cual empiezan a hablar un poco y hablan de Judas y de si se condenó o no se condenó, y pues si al final parece que no se condenó, y entonces, pues entonces no hay condenación. Entonces, si Judas no se condenó, tampoco nadie se condena. O sea, son mensajes que además van contra la letra del Evangelio. Entonces, son mensajes un poco que dejan en la confusión. Para eso tenemos una doctrina de la Iglesia que se ha definido solemnemente y que procede del Evangelio de Cristo y que procede de los apóstoles. Entonces, creo que en el fondo hay esto de veras si se cree o no se cree. Respecto a ser muy amigos del mundo, toda la vida se ha visto, Cristo lo dice, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. El mundo y Jesús son agua y aceite, ¿verdad? Y entonces, de esto que Jorge Santa Cruz hace muy puntualmente la observación de que el Papa Francisco se plantea muy agradable al mundo, de esto yo quiero decir solo como referencia, hay un presentador de televisión, o había hace 20 años, 15, no, perdón, hace menos, 10 años, bueno, viene desde más,
se llama Giulio Ferrara, y él es un ateo, es una persona que no es creyente, y escribe un libro, por favor búsquenlo, se llama en italiano Un Papa che piace troppo, o sea, un papa que gusta demasiado, o sea, él, ateo, no se lo explica. O sea, un papa haciendo su función no tendría por qué estar en esta cuestión tan agradable con el mundo. Es un ateo. Búsquenlo, por favor, el libro, es muy interesante, ¿verdad? Respecto a esta declaración de Abu Dhabi, igualmente, si uno la lee, solamente una vez sale que somos como hijos de un mismo padre, todo lo demás es que somos hermanos, somos hermanos, somos hermanos. O sea, vamos a construir la fraternidad sobre el puro hecho de cuestiones naturales, pues entonces borremos el evangelio. Pero si va a ser sobre cuestiones sobrenaturales, somos hermanos porque tenemos una vocación para ser hijos de Dios, y esto se ha realizado en el bautismo. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios, pero comienzas a ser hijo de Dios cuando recibes la gracia del bautismo, y definitivamente eres hijo de Dios cuando eres hijo en el Hijo, como dice la carta a los Gálatas. Pues entonces ahí sí podemos decir que somos hermanos de un mismo Padre, y podemos recitar el Padre Nuestro, cosa que no podemos hacer con otros porque no creen que en la Santísima Trinidad, por ejemplo, que existe un Padre Celestial, un Hijo, un Espíritu Santo, no lo creen, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar simbólicamente de que los pajaritos son hijos de Dios y de que todas las obras de Dios son hijas de Dios porque proceden de la mano del Creador, esos temas están aclarados desde Santo Tomás de Aquino. Ser hijo de Dios es semejanza con el Hijo, no es por creación. Por lo tanto, los pajaritos no son hijos de Dios porque no son semejantes al Hijo eterno del Padre, ¿verdad? Entonces, sí, esto de la declaración de Abu Dhabi, pues genera muchas incertidumbres. Ahora, una unión de religiones solamente por decir somos amigos, o sea, eso no tiene un fundamento teológico, sino más bien es como porque somos amigos, por ser, decimos en México, porque somos buena onda, ¿verdad? Basta con eso. No será, perdóname que lo interrumpa, ¿no será que se está perfilando una religión mundial? En 2014, el expresidente y exprimer ministro de Israel, Shimon Peres, visitó al pontífice Francisco y lo invitó a encabezar una organización de las Religiones Unidas, porque dijo, la ONU ya no funciona. ¿No será que se está trabajando en eso? Ayúdenme luego con aquel dicho, ¿no? De que si será pato o no será pato, parece pato, camina como pato y todo como pato, pues parece que sí es pato, ¿verdad? Parece que es pato, ¿verdad? Exactamente. Entonces, así es, parecería, todo indica como que se fuera hacia allá. Se querría lograr una unidad a costa de negar a Cristo. Hay un famoso video, de los videos que se hacen con las intenciones del Papa, no sé si sepan, cada mes se hace un video con la intención del Papa, muy breve, un minuto y medio, pero hay un famoso video que precisamente en el que se pide oración para que todos estemos unidos, pero todas las religiones, y la imagen final es impactante porque se ponen manos unidas y se pone una estatuilla el candelabro judío, se pone un Buda, se pone, no sé si una pequeño Nuevo Testamento como de los evangélicos, y se pone una imagen del niño Dios. Con eso estamos diciendo, todas las religiones son iguales. Y entonces, pues en cierta manera eso también es negar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí es importante, o somos o no somos, o sea, lo proclamamos. Entonces, a mí me tocó ser profesor de diálogo interreligioso en nuestro seminario. Yo les decía que sí debemos de tratar de llevar a la verdad a todas las religiones y debemos de hacer un diálogo, por eso es diálogo interreligioso. Pero uno de los puntos es como lo hacía San Pablo. San Pablo hacía diálogo con todos sin quitarse la camiseta de que él es cristiano, de que él es creyente, católico, cristiano,
perteneciente a la iglesia. Desde ahí es donde hacemos el diálogo interreligioso, y así lo han hecho muchos papas y muchos apóstoles. San Francisco Javier fue a predicar el cristianismo, pero no para eso dijo, soy neutro, ya me quito, yo no soy ni sacerdote, ni soy nada, porque vengo a predicar un diálogo interreligioso. No, vengo a dar testimonio de lo que soy y de lo que les propongo, ¿verdad? Entonces es importante, por esto que se dice de Abu Dhabi, que sí parece muy tendiente a una religión mundial con fines naturales y más bien geopolíticos. Eso hay que decirlo, no son fines de salvación. Si fueran fines de salvación, presento al que es el Salvador, al que es la fuente de la salvación, que es Cristo. Si son fines geopolíticos, pues vamos haciendo un club, una ONU a nivel religioso, ¿verdad? Etcétera. Así es. Así es. Monseñor, muchas gracias por haber contestado a nuestras preguntas. Muchas gracias por hacerlo de manera serena. Gracias a mi colega, amigo, al periodista Miguel Celina Chávez, director del Boletín de Inteligencia e Información Estratégica, el BIE. Gracias a quienes nos han visto. Esos son temas para la reflexión. Hablaba, Monseñor, hace un rato de una verdad filosófica, el principio de identidad. El principio de identidad es: todo concepto es igual a sí mismo. El principio de contradicción es: si un concepto afirma y al mismo tiempo niega lo que afirma, entonces uno de los dos es falso. Y el tercer principio, el de tercero excluido, es muy simple. Si se afirma una cosa y se niega, al mismo tiempo no puede haber una tercera opción. O sea, si la verdad es la verdad y la mentira es la mentira, no podemos decir que media verdad es igual a media mentira, porque media verdad es una mentira completa. Entonces, todo esto se le ha preguntado a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo con base en el principio de identidad y con base en la manifestación de fe en un solo Dios verdadero, que es trino y uno. A ustedes les dejamos este material para la reflexión. Monseñor, muchas gracias, nos llevamos 2 partes. Fueron muy nutridas, muy ricas. Para servirles, con mucho gusto. Muchas gracias. Miguel, gracias. Contigo te agradezco la invitación y esperemos vernos pronto. Así sea. Así sea. Lo voy a decir abiertamente, perdónenme, espero no ofender a nadie. Esperamos vernos pronto, con el favor de Dios. Hasta pronto.